Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es donde se da la revelación cristiana. La cruz de Cristo es la inspiración del pensamiento cristiano y el impulso de la acción cristiana. La cruz de Cristo es la clave del sufrimiento cristiano. El concepto de la cruz de Cristo determina el concepto de Dios, de la historia del hombre y de la revelación. Por medio de la cruz de Cristo podemos comprender el corazón de Dios y la incapacidad del hombre. El hombre con sentimiento de pecado, de culpa, el hombre que sabe que no está bien con Dios y que tiene que dar cuenta a Dios, es el hombre que puede comprender el mensaje de la cruz de Cristo. El motivo de la redención se encuentra en la naturaleza divina y en la necesidad humana. Dios no ama que Cristo muriera en la cruz, pero Cristo murió en la cruz porque Dios ama. La vida y la muerte del Señor Jesucristo se debe al amor desinteresado de Dios. Nada menos que la muerte de Jesús en la cruz podía expresar su amor inconmensurable. Jesucristo reveló el amor del Padre en la vida que Él vivió y en las obras portentosas que Él hizo, pero especialmente en la muerte en la cruz. La muerte en la cruz de Cristo simboliza el poder del amor, la fortaleza de verdad, la victoria inevitable de la justicia en nuestro mundo. La fe y la visión que el sacrificio de Cristo en la cruz nos da constituye la única esperanza para el resto de la humanidad. La muerte en la cruz de Cristo ha resistido todas las burlas del modernismo, antagonismo y del agnotismo y del odio. Los hombres no han podido añadir ni quitar nada al sacrificio en la cruz. Este sacrificio sobrevivirá a todas las ideologías que hoy en día tratan de destruir el cristianismo o reemplazarlo con cualquier cosa. Solo en el sacrificio de la cruz hay seguridad estable, inconmovible, inalterable y durable. La salvación del mundo depende de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La cruz es como la piedra clave en el arco de la omnipotencia de Cristo. La muerte en la cruz es la voluntad del Padre, la gloria del unigénito, el regocijo del Espíritu Santo, el adorno de los ángeles, la seguridad de la iglesia y la lumbrera de toda la tierra. La tragedia primordial del mundo es el pecado y la necesidad fundamental del hombre es un Salvador y Redentor del pecado. Cristo crucificado y resucitado es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree, ya que nuestro Señor Jesús fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Miremos qué nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, que dice así la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En la expresión palabra, Pablo utiliza la palabra hebrea logos, la misma que utiliza Juan en Juan capítulo 1 versículo 1, en donde dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí verbo es la palabra logos, la misma palabra que utiliza Pablo, que significa su decreto, su voz. Ambos ahí están hablando de Jesús, porque fue Jesús quien fue crucificado en la cruz. Por lo tanto, Él es la palabra de la cruz. Todo lo que predicó y vivió Jesús es la viva palabra de Dios. Después Juan dice que el verbo, que es Jesús, la palabra de Dios, se hace carne. Sale en Juan capítulo 1 versículo 14. Es cuando Jesús viene a la tierra a hacer viva esa palabra, a vivir la palabra. Jesús demostró al mundo en la carne que podía cumplir con la palabra de Dios. Por eso Jesús es la palabra, la expresión divina. Miremos que nos quiso dar a entender Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra locura que usa Pablo es la palabra griega moria, que significa payasada, algo absurdo, tontería. O sea que para las personas que no quieren nada con Jesús y su palabra, todo lo que dijo Jesús para estas personas es una payasada, algo absurdo y es una tontería. Por ejemplo, Pablo nos dice: no améis las cosas del mundo. O sea, no dejarnos engañarnos por las cosas del mundo. Pablo nos dice que nos apartemos del mundo. Esto que enseñó Pablo es una payasada,
Es una tontería, una locura para los que se pierden, porque quieren vivir como ellos quieren, no someterse a la palabra de Dios. Luego nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, en la segunda oración que dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra que utiliza Pablo en salvan es la griega sozo, que significa sanar, librar, libertar, volver íntegro, preservar de peligro, de pérdida, de destrucción. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Pero a los que son sanos de enfermedades, por la palabra de la cruz representada por Jesús, que estas enfermedades causan muerte, es donde Dios con su poder nos restaura la salud. Luego nos dice libertar. La palabra de la cruz representada por Jesús nos liberta del pecado, que nos conducen a una muerte segura. Luego nos dice la palabra que Cristo representa en la cruz, nos preserva del peligro con el poder de Dios. Luego al final la palabra de la cruz nos preserva de una destrucción del alma y del cuerpo y del espíritu. Porque al conocer la palabra de Dios, esta nos limpia de pecado y nos vuelve íntegro a nuestro Dios. Y así obtenemos la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Lo que hemos sido testigos de todos los milagros y salvación que Dios nos ha demostrado a través de todas nuestras vidas. Porque desde que tenemos uso de razón, Dios nos ha guardado, nos ha librado y nos ha protegido de destrucción. Es ahí donde nosotros hemos sido testigos de ese poder de Dios que menciona el apóstol Pablo. La palabra poder que utiliza Pablo es la griega dunamis, que significa fuerza, impetuosa, maravilla, milagro, poderosamente, potencia, potestad. Todas esas palabras demuestran el poder infinito de Dios, que es impetuoso, maravilloso, milagroso, poderoso, que tiene gran potestad y potencia. Si nos ponemos a estudiar el poder de Dios, no terminamos, porque es infinito como lo es Él, infinito y eterno. Y concluimos que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, los que quieren vivir en sus pecados, pero para nosotros es poder de salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Esta es la palabra de la cruz de Jesucristo. Nos revela, ¿qué nos reveló en la cruz Jesucristo? Que el reino de los cielos se había acercado. Eso sale en Mateo capítulo 4, versículo 17. En donde Dios reina en nuestra mente, en nuestros corazones. Si nos ponemos a estudiar la palabra de la cruz, nunca terminamos, porque es infinita y eterna como lo es Dios. Por eso nuestra vida se termina y empieza otra persona a predicar la palabra. Y así la otra persona se termina su vida y sigue otra predicando la palabra de Dios. Porque la palabra es eterna, nunca vamos a dejar de predicar la palabra. Y de una palabra podemos sacar muchos estudios. Una persona puede sacar un estudio de esa palabra, otra persona saca otro tipo de estudio de esa misma palabra. Porque la palabra de Dios es eterna, como lo es nuestro Padre Celestial, eterno. No nos perdamos en nuestras propias opiniones. Escudriñemos las Escrituras para ser sabios, para obtener prudencia como las vírgenes prudentes. Y cuando venga el esposo estemos preparados para irnos con él. Eso sale en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. No seamos como las vírgenes insensatas que despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Esa palabra insensata es la misma que sale en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice así la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, estas vírgenes despreciaron la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué pasó? Se quedaron, no se las llevó el esposo. Nosotros no despreciemos la sabiduría y la enseñanza. Seamos prudentes, preparémonos, escudriñemos las Escrituras, como hicieron las vírgenes prudentes. Miremos qué nos pasará si despreciamos la enseñanza. Sale en Proverbios capítulo 1, versículo del 29 al 33, que dice así la palabra: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán de sus frutos de sus caminos, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo del temor del mal. Busquemos de la palabra de Dios, no aborrezcamos la sabiduría de Dios. Aquí es Jehová el que está hablando. Escogieron sus propios caminos. Dice que vamos a ser saciados de nuestros propios consejos. O sea que vamos a estar perdidos en nuestros propios consejos, creyendo que nosotros tenemos la razón y no la tenemos, porque es la palabra de Dios. Si uno busca la palabra, estudiando la palabra, ahí encuentra la verdad. Entonces escudriñemos la Escritura para que no nos perdamos en nuestros propios consejos, para que no nos hagamos ignorantes y para que no comamos del fruto de nuestros caminos. Porque dice la palabra que lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha, ¿verdad? Eso vamos a cosechar. Entonces escudriñemos las Escrituras, empapémonos de la palabra de Dios para estar preparados para la venida de Jesús, para ser como las vírgenes prudentes, que ellas estaban listas cuando vino el esposo y se las llevó. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión de la palabra de la cruz, que significa Jesucristo, que fuese crucificado en la cruz, el logo, el verbo hecho carne, dijo Juan, en primera de Juan. Ahí lo puede leer en su Biblia, lo puede estudiar, que Jesús es la palabra. Por lo tanto, la palabra de la cruz es Jesucristo, que vino a sacrificarse para salvar al hombre de sus pecados. Dios bendiga a su familia, bendiga todo lo que toque en sus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.